Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @Marta de Baile. Estamos donde estés. Son las 12:03 de la tarde. Te digo una cosa, Dagoberto Molina, mi urólogo de confianza. Estás enfermo, dile. Estás enfermo. Yo te amo. Dagoberto Molina es urólogo, miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología y jefe de urología del Hospital Inglés. Quiero decir una cosa antes de empezar esta conversación, Dagoberto. A todos los cuentavientes. Los amamos tal y como son. No se sientan apenados ni avergonzados. Porque hoy vamos a hablar de los penes chuecos. Chuecos. No hay de otra. ¿Qué tal? ¿Qué tal la joya? Hoy vamos a hablar del pene chueco. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Rebeca, ¿te ha tocado un pene chueco? Los he visto en fotos, Marta. Chuecos. Oye, a mí sí me tocó. ¿Ah, sí? Sí. Y cambia, perdón, esto es una pregunta seria, Marta, muy seria. Sí. ¿Hay alguna diferencia estoy hablando más que nada en la parte del placer? Cero. Pero les digo una cosa, ya saben que nosotros aquí de todo hablamos para que ustedes de todo sepan. Uh-huh. Hay que saber a little bit about a lot of things. Muy bien. Así se dice, Dagoberto, pene chueco. No, bueno, el término científico para referirte a una enfermedad que curva el pene se denomina como enfermedad de Peyronie. Peyronie es el apellido del doctor que la describió. Entonces, él se dio cuenta después de revisar a muchos pacientes que tenían cierta curvatura en el pene, pero solamente en estado de erección. El pene solamente se ve curvo cuando está erecto. Uh-huh. Cuando el pene está flácido, pues realmente puede el paciente colocarlo del lado que quiera y no tiene mayor molestia. Pero cuando el pene está en erección, es cuando tú ves que hay una curvatura que lo puede desviar para la derecha, a la izquierda, para arriba o para abajo, pero no nada más el problema es el desvío, sino el dolor que puede generar esa curvatura, porque esa curvatura se produce por una placa fibrosa en una de las capas que cubren al pene, que se llama túnica albuginea. Ahorita entramos a la fisiología, pero nada más explícame una cosa. ¿No hay penes chuecos sin erección? Puede haber algo de curvatura en el pene que se incline hacia algún lado, derecha o izquierda, pero si no provoca dolor y no hay placa fibrosa en la túnica albuginea, eso no se considera enfermedad. Puede ser una desviación fisiológica hacia uno u otro lado del pene, pero eso no es una enfermedad. Eso es una situación funcional normal. Cuando hay dolor, cuando hay fibrosis, cuando hay una curvatura que realmente desvía o duele, esa sí es un problema, porque eso se debe a una placa de Peyronie. Ahorita les vamos a explicar en dónde se forman y sobre todo quiero explicarles qué es el pene, cómo está constituido, porque hay muchas ideas que no son precisas en esto, en donde piensan que es un músculo o que tiene cartílago, o que el tejido del pene es un tejido parecido a cualquier otra víscera, y no, realmente es un tejido específicamente del pene y no existe en otro órgano del cuerpo más que ahí. Ay, ¿neta? Sí. A ver, entonces explica, ¿por qué cuando tienes una erección se te ve el pene chueco? Cuando hay una erección es porque se llenan los cuerpos cavernosos de sangre. Y esos cuerpos cavernosos son como unas esponjas grandes que reciben una cantidad de sangre y por lo menos deben de tener 40 centímetros sobre segundo de flujo para que logres una erección. Si no, el pene no se va a erectar. Si tienes alguna otra alteración que te impida llegar a la erección, fuga venosa, pues la puedes perder. Pero pensando en una erección fisiológica normal, lo que sucede es que se llenan de sangre los cuerpos cavernosos. Y eso le da la turgencia al pene. Una vez que se llena de sangre, las venas que están en la periferia, que son las encargadas del retorno de la misma, se van a ver
comprometidas y coaptadas se va inflando el pene y las venas se van aplastando contra la pared y eso cierra las válvulas de retorno. Las válvulas de retorno, como su nombre lo dice, son las encargadas de que regrese la sangre del pene al cuerpo y entonces el pene pierda la erección. Pero mientras hay estimulación, esas venas deben de permanecer cerradas. Cuando hay problemas de erección por problemas venosos, eso se llama fuga venosa. No se cierran bien esas compuertas. Pero pensando en la erección fisiológica normal, viene la sangre, llena los cuerpos cavernosos, cierra las puertas de retorno y mantiene la erección hasta que el paciente eyacule, porque eso ya es un mecanismo fisiológico de reversión. Ahora, pausa ahí, voy a hacer un pequeño corchete, pero me es importantísimo que todos los hombres que oigan esto, es por eso, porque la erección es en realidad sangre a presión, hay una correlación entre las enfermedades del corazón y las erecciones. Claro, y la diabetes y el síndrome metabólico. Explica eso rápido. Hay 6 causas principales de disfunción eréctil y en los porcentajes correspondientes son 77% de los pacientes con diabetes pueden presentar un grado de disfunción eréctil. Los pacientes que tienen problemas prostáticos hasta en el 65%, está publicado en el Journal de Urología desde el 2004, pacientes que tienen hipertensión arterial, pacientes que tienen dislipidemia, es decir, alteraciones de elevación de grasas en la sangre, colesterol, triglicéridos, o pacientes que tienen un problema cardíaco. Evidentemente, al ser circulatorio, como bien lo comentas, Marta, tiene que ver directamente con todo el aparato circulatorio y la buena función circulatoria y metabólica, porque el metabolismo implica también la otra parte. Si tú tienes una cantidad de lípidos en la sangre, de grasas, que no tienen ninguna otra función más que ir ocluyendo progresivamente las arterias, imagínate, las arterias del pene miden 1 milímetro de luz, es una arteria chiquitita. Y entonces cualquier factor que vaya obstruyendo su paso de sangre correcta, pues esto te va a llevar a una disfunción eréctil y evidentemente no vas a tener una vida sexual plena. Pero no porque tengas un problema propiamente en el pene, sino porque tienes un problema metabólico que se tiene que atender de base, desde la raíz. La disfunción eréctil no es una enfermedad que tú le des unos chochitos, unos medicamentos y eso lo resuelva, porque puedes tener una resolución parcial y una resolución sin irte a la causa que lo está causando, a la causa origen. Si tú no corriges la hipertensión o la falla de bomba o la cardiopatía o la diabetes o la obesidad o la dislipidemia, pues finalmente a lo mejor le ayudas un poco a tener erecciones de mejor calidad, pero no estás resolviendo el problema que no nada más se va a reflejar ahí en el pene con la disfunción eréctil, se va a reflejar después en las coronarias y a nivel sistémico vas a tener problemas de salud muy delicados. La disfunción eréctil es una de las cosas que nos ayuda a diagnosticar problemas metabólicos o problemas circulatorios o cardíacos en la gran mayoría de los pacientes. Claro. Bueno, nada más quería que lo supieran, que muchas veces la erección o la disfunción eréctil es un problema más profundo que eso. Sí. Y hay que dejarse siempre el corazón. Bueno, cierro ese corchete. Regresamos a el síndrome o enfermedad de Peyronie. Ok, ahora, ¿esto aparece de repente, así naciste, siempre te sucedió, a veces te suceden, a veces no te sucede? ¿Cómo es? Fíjate que la gran mayoría de los pacientes empiezan a sentir como un endurecimiento en alguna parte del pene, como si fuera una placa fibrosa. Esta placa se origina en la túnica albugínea, que es una de las capas que cubren al pene. La túnica albugínea principalmente está formada de colágena. Y esas fibras de colágena tienen una estructura y una organización perfectamente bien hecha,
están formaditas. Cuando hay una alteración en estas fibras de las cadenas del colágeno, pueden empezar a amontonarse una sobre otra y entonces pueden empezar a hacer fibrosis o cicatrizaciones, y eso es la placa de Peyronie. Básicamente una desorganización de las fibras de la colágena que forman esa placa. Ahora, ¿por qué sucede? Puede ser por factores reumatológicos. Hay pacientes que tienen enfermedades que se tienen que tratar con reumatólogos, en donde puede haber también asociación con disfunción y con la enfermedad de Peyronie. Hay pacientes que sufren trauma en el pene, por ejemplo, la fractura de pene, que hemos hablado en algunas ocasiones de ella. Se rompe, la fractura del pene es porque se rompe la túnica albuginea. No hay un hueso, no hay otra estructura. Se rompe la albuginea, y esa albuginea, si cicatriza de una manera equivocada, va a generar ahí un proceso fibrótico y un proceso cicatricial que va a funcionar como una placa que va a impedir que el pene tenga su función eréctil normal. ¿Por qué? Porque es una placa fibrosa que pierde la elasticidad normal. Y entonces, cuando el pene viene, se presenta el reflejo de la erección, funciona como un vector de tracción que lo va a jalar y que va a impedir que éste se elongue correctamente, y en algunos casos puede provocar hasta acortamiento del pene, además de dolor. Y la trascendencia de esto es que duele, estéticamente puede verse feo, y en algunos pacientes hay dificultad para llevar a cabo una vida sexual satisfactoria, porque debido a la desviación que tiene el mismo, es imposible penetrar o resulta muy complicado, además de que duele. Solo en erección. Entonces, imagínense, difícil la penetración y dolor durante la relación sexual, pues eso ya no se convierte en algo placentero. Oye, ¿y esto de dónde viene? ¿Es hereditario? No, ¿Qué es? cuando es una enfermedad reumática, sí, hay una enfermedad que se llama contractura de Dupuytren, en donde, como si fuera una artritis, hagan de cuenta, los tendones se van haciendo duros, y entonces las personas les cuesta trabajo estirar los dedos de la mano o de los pies. Es una enfermedad que se asocia a un problema de reumatología, y lo ven también ortopedistas. Los pacientes que tienen este tipo de trastornos pueden desarrollar unas placas de Peyronie porque tiene el mismo principio fundamental, la alteración de las cadenas que forman la molécula del colágeno. Puede ser hereditario si se refiere a eso, puede ser por trauma, fracturas o lesiones recurrentes en el pene. Hemos visto pacientes que tienen juguetes sexuales en donde pueden tener ligas, pueden tener alguna situación ahí para prolongar la erección, y esto genera también trauma crónico prolongado que a final de cuentas te va a llevar a una situación delicada. Híjole, ¿cómo se resuelve? Hay mil cosas que se han intentado hacer. Espérame, ahí te va. ¿Cómo sabes? Bueno, pues que tu pene es chueco de nacimiento y que no tienes Peyronie. Porque no. ¿Cómo sabes que tienes Peyronie? Si tu pene se desvía, está chueco, pero no te duele y no hay ninguna placa fibrosa, pues así es tu pene. Finalmente tienes tú que memorizar esa curvatura normal o fisiológica, porque si la curvatura se va incrementando y se va haciendo más chueco cada vez, entonces ahí está pasando algo. Pero hay pacientes que solamente tienen desviación del pene porque se va haciendo chueco, pero sin dolor, y entonces lo van dejando pasar. La recomendación es, si tú tienes una desviación del pene y se va angulando para cualquier lado, es conveniente que descarten la posibilidad de una enfermedad de Peyronie, porque esto es progresivo. Y si tú no la corriges, pues finalmente va a complicarte la vida sexual poco a poco, ¿no? Claro, ¿y cómo se corrige, señor doctor? Desde hace muchísimo tiempo se han intentado muchos protocolos, pero como tú sabes, Marta y Rebe, cuando hay una enfermedad que tiene muchos tratamientos, es porque realmente ninguno de estos ha demostrado una efectividad real y objetiva. Aquí la bronca es que se han intentado tratamientos desde la colchicina, que es un medicamento que funciona para esto,
pero que tiene efectos adversos a nivel del aparato gastrointestinal. Puede provocarle a los pacientes muchísimos problemas intestinales. Claro. Entonces, hay gente que gastritis, vómito, diarreas, y hay gente que no lo tolera, a pesar de que es un tratamiento indicado y que se inicia con dosis muy, muy bajitas y progresivamente se van incrementando. El problema es que no todos los pacientes responden a esto. Realmente el porcentaje de respuesta oscila un poquito por debajo del 50% y el tratamiento necesita ser prolongado, por lo menos 6 meses, para que puedas empezar a ver resultados. Los resultados no nada más es la subjetividad de observarte el pene y ver cómo está, si está más chueco o menos chueco, si te duele o no te duele. Hay que hacer estudios complementarios y es un estudio de ultrasonido el que nos permite evaluar las condiciones reales de cómo está la placa. Te dice qué tan larga es, qué tan ancha es y sobre todo qué tan profundas son las raíces de la placa. Porque las placas de Peyronie, las placas fibrosas, pueden involucrar el tejido cavernoso y entonces ese tejido que recibe la sangre para la erección se ve sustituido por fibrosis y por cicatrización. Y eso, además de la placa de Peyronie, pues te lleva a un problema de disfunción eréctil. Entonces, tenemos que estudiar bien a los pacientes con los estudios necesarios para poder seguir y darle la vigilancia correcta al problema de la placa, porque hay placas que progresan muy rápido y hay placas que no progresan tan rápido. Depende de cada organismo. Además de la colchicina, se utilizaron también protocolos con bloqueadores de canales de calcio, vitamina E, muchas cosas, pero vuelvo a lo que les acabo de comentar, realmente el tratamiento no ha resultado efectivo más que prácticamente en el 50% de los casos y en algunos casos no lo logras revertir, solamente lo logras detener. Y requieres de un tratamiento muy largo, el tratamiento es muy prolongado. Entonces, después de 6 meses, 8 meses que tú ves que el pene no tiene un resultado objetivo que pueda mejorar tu vida sexual, pues los pacientes acaban desesperados, ¿no? En algunos casos que ya están bien estudiados, lo que se hace es quitar esa placa. Esa placa se retira con un procedimiento quirúrgico y quitas todo ese tejido enfermo de la túnica albugínea, respetando la circulación del complejo dorsal del pene, etc. Quitas esa placa, pero queda un agujero. Entonces, ¿cómo vas tú a suturar ese hoyo en el pene, no? Tienes que colocar un injerto. No se puede poner sutura y pegar uno con otro. Entonces, sacamos un injerto del mismo tejido del paciente, de la zona más glabra del cuerpo. ¿Qué quiere decir glabra? Que no tiene pelo, porque si tú sacas un injerto de piel y quedan folículos pilosos, el pelo va a crecer en el injerto. Entonces tienes que elegirlo muy bien y sellar ese agujero de la placa que ya retiraste con este injerto. Generalmente les va muy bien y es realmente lo único que resuelve de una manera definitiva y total la enfermedad de Peyronie. Oye, fíjate que aquí un cuentaviente, no diré su nombre para respetar su privacidad, lo diagnosticaron con enfermedad de Peyronie en etapa temprana y con tratamiento se le quitó, pero dice que ahora después de tener relaciones se queda con el pene adolorido. ¿Eso es normal? ¿Y se puede volver a formar la fibrosis? Sí se puede volver a formar la fibrosis. Cuando responden bien al tratamiento, el tratamiento farmacológico, cuando hay una buena respuesta, puede detener la progresión, en algunos casos lo puede revertir, pero si el pene vuelve a recibir el mismo trauma o la misma, digamos, la misma causa que le provocó la enfermedad de Peyronie, claro que puede volver a presentarse. Incluso cuando hacemos el procedimiento quirúrgico del retiro de la placa con la colocación del autoinjerto, puede volverse a presentar la enfermedad de Peyronie porque es una cirugía y entendamos que la cirugía conlleva en sí un proceso de cicatrización y la cicatrización, para dejarlo muy claro, es una fibrosis. Claro. Entonces, si el paciente tiene problemas de cicatrización, pacientes con cicatrizaciones fibrosas, los pacientes que tienen cicatrización queloide, ellos tienen muchísimos problemas con esto porque a pesar de que tú puedas quitar
exitosamente ese tejido y colocar un injerto, puede volver a hacer fibrosis sobre la misma zona de trabajo. Bueno, pues hoy ya aprendieron que si ustedes tienen el pene curveado hacia un lado o hacia el otro y no les duele, pues todo estará bien. Pero si sí, es una enfermedad, se llama la enfermedad de Peyronie. ¿Y el dueño de esto, Dago, es el urólogo? Sí, el urólogo es quien lo trata. Y hay muchísimas cosas, todos los días se van descubriendo y se van investigando más cosas. Hay algunas terapias que no funcionan, hay algunas que sí, pero hay que evaluar a cada paciente de manera particular, porque no todos son candidatos a cirugía y en algunos casos pueden mantenerse solamente con vigilancia. El problema es cuando ya te afecta en tu vida sexual y eso impide que tengas una vida sexual satisfactoria por dolor o por dificultad para penetrar debido a la curvatura. Puede ser tan pronunciada la curvatura que literalmente es arriba de los 90 grados. Se hace una escuadra, como zapato de Aladino para arriba, o para abajo, o para un lado, o para el otro. Entonces, imagínate la dificultad para poder llevar a cabo una vida sexual satisfactoria con eso. Es terrible, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, sepan que existe Dagoberto Molina. Él es el jefe de urología del Hospital ABC. Es urólogo, es miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología y está en Twitter como dr-molina polo, drmolinapolo.com en web. Y el teléfono de tu consultorio, Dago, por si alguien te necesita, apúntenle la U de urólogo. Con mucho gusto, es 55 15 7330 y 55 26 14 48 99. No cunde el pánico, ahorita se los pongo en Twitter y sepan siempre que en martadebaile.com está la lista de todos los doctores con que trabajamos. Dago, te mando un beso. Igualmente, Marta, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Gracias, Rebe. Hombre, al Cuídate. contrario. Oigan, ¿se acuerdan que hace un par de semanas estuvimos hablando con Juan Alberto González de Irradiate More sobre qué nos impide tener un año extraordinario y que dijo una frase que me dejó traumada para siempre del mundo mundial? Bueno, hoy es parte 2. ¿Cuáles son los 3 grandes descarriladores de nuestras metas? De eso vamos a hablar regresando del corte. Y nada más 2 cosas les quiero decir. Para ustedes que necesitan dinero para tener paz y tranquilidad, bueno, somos adultos y sabemos que la tranquilidad de nuestros bolsillos es elemental para tener paz en la vida. Si ustedes están ahogados en deudas, necesitan cash, necesitan un crédito, bien para bien les va a dar esta oportunidad de respirar profundo otra vez. Está ahorita la feria del crédito todo febrero. Entonces ustedes pueden solicitar su crédito. Seguramente se los van a dar porque aprueban 9 de cada 10 solicitudes y son súper flexibles cuando evalúan su historial crediticio. Ahora sí que el pasado, el punto es tratar de resolver hoy. Y te prestan desde 200,000 hasta 7 millones de pesos. Entonces, si ustedes tienen casa, departamento, local comercial o oficina, lo pueden poner en garantía, pagar en plazos fijos con una tasa preferencial anual y fija. Y les voy a dar el teléfono de Bien para Bien por si necesitan. Es 800-6000-272. 800-6000-272 o manden un mensaje de WhatsApp al 5539 04 10 54. Ya saben que son Bien para Bien, créditos que hacen bien. Y a ver, ¿cuántos de ustedes han perdido su celular y con él todas las fotos de sus hijos? ¿O todas las fotos? Bueno, para que dejen de vivir en ese horror, no hay nada como imprimir tus fotos preferidas y tenerlas en un álbum. ¿No hablábamos de eso la semana pasada con Pisu? Bueno, para no pasar mortificaciones, en Bebemundo creamos el álbum de mi bebé, donde van a poder también escribir y guardar los momentos más importantes para que nunca se les olvide y lo tengan ahí ya impreso en papel. Está a la venta en Amazon, en Gandhi, en nuestra tienda en línea de bebemundo.com, donde pueden comprar y van a recibir una increíble alegría. Entonces, este mes del bebé, celebren con Bebemundo, con este álbum del bebé que lo encuentran en Amazon, Gandhi y en bebemundo.com. Con esto hacemos una pausa y ya regresamos.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? En martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías.